mañana es un día importante porque se va a conocer el índice de inflación de diciembre y se conoció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que siempre es como la antesala de lo que vamos a tener a nivel nación, ¿no? Sí, a ver, la semana pasada se conoció el 3.3% de la ciudad, probablemente el índice nacional de más abajo. El índice de la ciudad está muy influido por servicios, está muy influido por ajustes que venían de alguna manera postergándose en el AMBA en general, decisión del gobierno obviamente nacional, y eso ha hecho que, digamos, esos ajustes se fueran pasando para fin de año, a diferencia de los ajustes tarifarios que tienen las provincias, que se fueron haciendo a lo largo del año en general. Entonces, es probable que la tasa de inflación de diciembre haya estado en torno al 2,5%, quizá un poco menos, y eso de alguna manera también, Viviana, le abre la puerta al gobierno a lo que viene diciendo permanentemente el presidente, que es bajar la tasa de ajuste mensual del dólar, el famoso crawling peg. Exacto. Del 2 al 1%. Y eso creo que es parte de la estrategia que tiene el gobierno de cara a un año en donde me parece que la discusión central que va a tener en materia económica va a ser cerrar o no un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que va a ser absoluta... Porque habló bien el Fondo Monetario, digo, de la política implementada por Milei. Sí, claramente. Bueno, obviamente el gobierno viene haciendo lo que el Fondo históricamente le ha pedido a la Argentina. Quiere que haga el país. Ajuste fiscal, mantener, digamos, las cuentas en orden. Y esto, obviamente, digamos, el punto de fondo es que el Fondo, valga la redundancia, es el principal acreedor de la Argentina. Pero además sabe que le prestó demasiado a la Argentina. Para dimensionar el préstamo al gobierno de Mauricio Macri, fue el 1000% de la cuota que le correspondía a la Argentina tomar en función al capital que la Argentina le pone al fondo. Entonces, el fondo es un club de países. Todos los países del mundo, la mayoría de los países del mundo, están en el fondo, ponen una cuota y le podía prestar hasta 4 veces la cuota, un 400, un 500%. Le prestó el 1000%, se le prestó 11 veces la cuota. Entonces, el fondo hoy dice, bueno, ¿qué hacemos con la Argentina? Porque como siempre digo, cuando vos le debés al banco $100.000, el problema es tuyo, pero cuando le debés al fondo 45.000 millones casi de dólares, el problema es tuyo, pero también del fondo. También del fondo, exacto, y de sus integrantes. ¿Sí? En el gobierno se ilusionan con la posibilidad de tener el 1 adelante en la inflación en los próximos meses y poder sostenerlo durante el año. ¿Qué tan viable lo ves? Bueno, a ver, parte de... Para entenderlo, el presidente ha sido muy claro, digamos. A ver, la ventaja de tener un presidente economista es que te dice, más allá de que no haya un plan, digamos, lanzado de una manera ordenada e integral, cada vez que el presidente habla, da alguna definición. El presidente dijo, mirá, si tenemos un 2,5% mensual por 3 meses consecutivos de inflación, que es lo que el presidente llama la inflación inducida por el programa, que es el 2% de ajuste del crawling peg, este famoso 2% de devaluación mensual, más el medio punto más o menos de inflación internacional, ¿no? Bueno, esto probablemente se logre. Bajar al 1, obviamente este 2% te pone un piso. Esta devaluación del 2 le pone un piso a seguir bajando y llegar a este 1, como bien vos decís. El gobierno también, el presidente también dijo en algún momento, yo quiero tener 3 meses de un 1,5% mensual para poder consolidar la baja de la inflación. Yo creo que es difícil bajarlo. Si no bajás al 1% de la devaluación, seguir bajando la inflación va a ser difícil. Tenés el riesgo, digamos, y esto vale la pena también decirlo, de que el peso se vuelva cada vez más fuerte o que producir en la Argentina se vuelva cada vez más caro. Lo que estamos viendo hoy en el verano... ¿Sería un riesgo que el peso se vuelva cada vez más fuerte? Y claro, porque producir en la Argentina... O sea, ¿por qué? Porque las importaciones se hacen cada vez más baratas. Entonces va a haber muchos sectores que van a ver mucho más fácil, más viable importar que producir en la Argentina. Claro. Eso tiene un impacto obvio en el empleo, obviamente. Sí, directo. Directo, absolutamente. Entonces digo, yo creo que hay que matizar. Por supuesto está bien bajar la inflación, pero la verdad que hay que pensar un poco también cuáles son los instrumentos justamente para evitar impactos en la economía real. ¿Delfín? Ahora, en este camino de liberación al cepo, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar destinado al agro, que hoy en día no conforma mucho al sector? Bueno,
cuando vos tenés un dólar que se siente apreciado, un peso fuerte, todos los sectores protestan, y el sector que más provee dólares en la Argentina, te diría, el único sector neto que le da dólares a la Argentina, que es el agro, obviamente tiene su impacto. Pensemos que ahora llega la etapa, estamos en la etapa de la liquidación de la cosecha fina, pero viene básicamente la gruesa, la soja, finalmente, ¿no? Que además hay algunos temas climáticos que hay que estar, digamos, monitoreando, hay una cierta leve sequía en algunos sectores, y el incentivo a liquidar, bueno, va a depender mucho de cuáles sean las condiciones. En otro momento el agro, más allá de la sequía del año pasado, o del anteaño pasado, no liquidaba porque no le creía a la política cambiaria del gobierno de turno, Alberto Fernández. Decía, van a devaluar, entonces me guardo los dólares, o la soja, que son los dólares, porque mañana va a estar más caro. Acá el gobierno ha logrado darle mucha credibilidad a su política cambiaria. Después podemos discutir los efectos que decíamos antes, pero hoy todos sabemos que el gobierno no quiere devaluar y que no va a devaluar, que quiere al contrario sostener este dólar todo lo que pueda, y tiene las herramientas en el corto plazo para hacerlo. Entonces, bueno, ¿cuál es la decisión de los productores sojeros? La verdad que supongo que va a ser liquidar. Yo creo que sí. O sea, todo parece indicar que sí. Es que no hay mucha opción. En este contexto, eso te iba a decir, ¿qué opción tenés? Vuelvo con Guillermo Poch, ya hablamos de los beneficios para monotributistas, pero la decisión del gobierno de prorrogar este impuesto tan importante a la hora de sacar un pasaje al exterior. Y de alguna manera, siempre que uno está hablando de un impuesto, Vivi, le estás sacando capacidad de compra, los pasajes se hacen más caros. Hay que entender de que cuando vos estás sacando un ticket aéreo, hay varias tasas. Hay un componente que es por seguridad y aviación, tenés la tasa aeroportuaria, también tenés una tasa para migraciones y otra para la PCA. En total, más o menos en el costo ya tenés fijo un $73, y en adición a eso, más o menos promedio, rango del promedio. Ticket, o sea, mirá, todo lo que tenés que empezar a deducir son impuestos. Todos impuestos, un adicional de un 7%, que es el que se prorrogó hasta diciembre de 2027, y si pagás, obviamente en dólares, pero si pagás vía tarjeta de crédito, tenés el 30% adicional de la percepción del impuesto a las ganancias. Vamos a ver qué pasa después si se quita o no esta percepción, pero sí hay una prórroga del 7% sobre el costo de los pasajes. ¿Por qué aéreos. solo se ponía ahí la lupa y no en los otros? Porque son costos que ya se fueron agregando. O sea, cuando nosotros hablamos que hay muchos impuestos en la Argentina, bueno, cuando vos haces un desglose de las facturas, hay muchos conceptos que uno está pagando. En el caso de los pasajes aéreos tenés 4 tasas, el impuesto del 7% que se prorrogó la semana pasada, más la percepción del impuesto a las ganancias del 30%. Eso también es otro tema que tenemos en Argentina, Ricardo, ¿no? Bueno, el tema impuestos. Celebramos cuando se fue el impuesto país, uno de los pocos que llegó y se fue, porque el resto, los que llegan son para quedarse. Bueno, el gobierno ha sido bastante también claro en el sentido de decir, bueno, vamos a obtener primero el equilibrio fiscal, o el superávit fiscal, y después vamos a empezar a bajar impuestos. Bueno, ahora está el gran desafío de, digamos, primero el desafío de sostener el superávit, pero además, porque vos no podés sostener el superávit bajando el gasto permanentemente, no hay manera. En algún momento vas a tener que empezar a bajar impuestos, promesa electoral del gobierno. Quiero verlo porque esta sería, digamos, algo absolutamente inédito. No, yo te diría que todavía no, insisto. Todavía faltan muchos dólares en la economía argentina, Viviana. Para generar los dólares tenés que tener justamente la liquidación de los ojeros en los próximos meses, ver qué pasa con el acuerdo con el fondo. Si el acuerdo con el fondo viene, asumo yo, con algún digamos, esquema de fondos frescos, de alguna manera, desembolsos nuevos que fortalezcan las reservas y sacar el cepo. Para poder, digamos, de alguna manera sacar el cepo, que creo que va a ser una salida gradual, no va a ser una salida a la Macri de la noche a la mañana. Dijo el presidente, ¿no? Necesitamos 11.000 millones de dólares y levantamos el cepo. De vuelta, el presidente en eso también es muy explícito, digamos, ¿no? Necesitamos eso. La pregunta es, bueno, si tiene los 11.000 millones, ¿de qué manera el cronograma? Una cosa es tenerlos todos juntos, otra cosa es que te lo vayan dando gradualmente en función del cumplimiento de metas, que es el estilo usual del fondo. De vuelta, un fondo que tiene el problema de la Argentina, como decíamos antes,
no sé si va a aumentar 11.000 millones de dólares más el endeudamiento del país, hay que discutirlo. Trump va a ayudar seguramente, la llegada de Trump la semana que viene al gobierno de los Estados Unidos me parece que es una señal que va es el principal accionista del fondo, claro, sin duda, pero me da la impresión que ahora viene una etapa en donde el gobierno va a tener que empezar a ingresar en una segunda fase. ¿Qué quiero decir? Bajar impuestos, generar condiciones para que haya más dólares en el Banco Central, cuestiones que son difíciles, muy difíciles. Por supuesto, bajar la inflación ha sido un gran logro, pero si nos quedamos en esto, me parece que vamos a estar, nos vamos a quedar cortos y el programa va a entrar en una fase más complicada. Sí. El comienzo del levantamiento del cepo, ya sea gradual o de golpe, ¿lo ves más para el segundo semestre? ¿O que probablemente pueda ser antes? No, yo creo que puede ser antes. De vuelta, la señal es el fondo. La señal es qué necesita o qué, digamos, cuántos dólares el fondo va a poner de entrada como para empezar a liberar, por ejemplo, digo yo, las utilidades, el giro de utilidades y dividendos a las empresas extranjeras en la Argentina. Hoy una empresa, una matriz no sé, en París, dice, pero yo, ¿por qué a mí me encanta lo que hace el gobierno argentino, todo bien, pero si coloco euros en la Argentina no me los puedo llevar. Sí. Y eso es lo que está pasando. Entonces, eso es parte de la película que hay que empezar a desarmar, que de vuelta, creo yo, no hay manera de que se pueda, porque todavía hay muchos pesos con cepo, muchos pesos que no tienen la libertad de dolarizarse o de ir a una moneda fuerte libremente, ¿no? Delfi, no te olvides lo que le querías preguntar a Ricardo, pero me quedo con esto, Guillermo, que mencionaba Ricardo. Bueno, viene otra fase del gobierno, que es, por ejemplo, bajar impuestos. ¿Cuál sería ese primer impuesto para bajar, según tu criterio? De todos los que tenemos en Argentina, que somos el país con más impuestos del mundo, ¿no? Totalmente, sí, estamos ahí. No solo en cantidad de impuestos, sino también la complejidad que tiene, que son dos cosas distintas. Podrías tener muchos impuestos y fácil de liquidar, pero en Argentina tenemos muchos impuestos y complicados. O sea, un primer impuesto y impuesto al cheque. O sea, claramente una empresa puede estar perdiendo plata y pagando un gravamen. Cuando vos, de hecho, te sirve que las operaciones estén bancarizadas, parecería que le querés aplicar una multa por estar bancarizando las operaciones a través de un impuesto. Un castigo, ¿no? Bueno, el impuesto al cheque que llegó, que decíamos, bueno, va a ser momentáneo y nunca más se fue. Según tu criterio, ese sería el primero. Sería uno, y además que se piensa que es del 2001, pero en realidad viene la dictadura. 1976 es la primera vez que simplemente se grabó. Tenés razón. ¿Delfi? Sí, volviendo al tema de los dólares en la economía, este año hubo una entrada importante por el blanqueo, pero ¿qué es lo que pasa en términos de inversiones con el RIGI, no? Finalmente, ¿cómo podemos ver esa cuestión? Bueno, ese es un capítulo bien interesante porque creo que ahí la Argentina, de vuelta, ha dado un paso importante a mi juicio. Yo creo que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, es una herramienta central para que ingresen dólares al país porque flexibiliza absolutamente cualquier, disponibilidad de los dólares en el caso de inversiones en particular. Creo que habría que extenderlo también, el gobierno está trabajando en un proyecto en ese sentido, para las pequeñas y medianas empresas. Debería haber un régimen de incentivo para que son las principales empleadoras del país. Hablamos de empleo, hablamos de cómo vamos a hacer para generar empleo en la Argentina que viene. Bueno, me parece que el punto de un régimen especial para las pequeñas y medianas que inviertan, que decidan inversiones nuevas, es absolutamente central. Y de vuelta, me parece que la gran discusión en estos meses va a ser el fondo, cuántos dólares el fondo nos va a dar, cuáles son las condicionalidades, y agregando al tema tributario, una parte importante de los impuestos, ingresos brutos en particular, depende de las provincias, no depende de la nación. Entonces, yo creo que sería bueno, y esto obviamente exige algo que el gobierno no hace, que es sentarse a negociar, a discutir, a consensuar con los gobiernos provinciales un nuevo esquema de pacto fiscal, una manera de distribuir diferente los recursos. De coparticipación y también. Bueno, eso es más difícil porque requerís el acuerdo de todos, absolutamente, y siempre hay alguien que pierde, pero por lo menos un pacto fiscal a la vieja usanza. El último que se hizo fue el de gobierno de Macri, que por lo menos establezca un cronograma de descenso del peor impuesto de la Argentina, que es el impuesto a los ingresos brutos, en términos que de vuelta es potestad de los gobiernos provinciales y que es en general la principal fuente de ingreso de los estados. Sí. Una de las discusiones que tiene el gobierno, dice, es la coparticipación. Sí. Vos decís, es muy complejo, evidentemente, porque hay provincias que van a perder y no van a querer. Por constitución.
Claro. exigís- Pero ellos dicen, es una discusión que hay que dar sí o sí. Sí, Vos- claro, yo coincido, sin duda. Sin duda. Ahora, la pregunta es de qué manera vos podés juntar 24 provincias con un gobierno que, digamos, en este año no ha mostrado demasiada vocación por negociar, por consensuar, por generar espacios y canales de comunicación. Y ahí hay un punto. Yo creo que hacer política económica también es eso. Sí. También es consensuar, también es negociar, también es sentarse respetar a la charlar, diferencia y es sentarse a sentarse a discutir. charlar, Exactamente. ¿En cuánto puede impactar en este, que es un año electoral, la política en la economía en este contexto? Bueno, yo creo que algo que también dijo el gobierno, el presidente, es que este año va a continuar el ajuste fiscal. Y esto es absolutamente inédito en la economía argentina. Los años electorales, siempre el gobierno gastó más. Recordemos el plan platita, digamos, del final del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, típicamente para financiar gastos que tienen que ver con la campaña. Me parece que siempre la economía influye en la política y la política siempre influye en la economía. así. No hay economía sin política y no hay política sin economía. Gracias, Ricardo, y gracias, Guillermo, Un placer. también. Gracias, Un gusto haberlos Gracias. recibido.